Lo que vamos a hablar hoy es sobre la transformación del Ministerio Público en América Latina, diagnósticos, desafíos, un poco lo que insinuábamos en la mañana cuando abríamos el trabajo. Vamos a ver rápidamente el objetivo general, los antecedentes, el rol del Ministerio Público antes y después de las reformas a los sistemas de justicia en América Latina, a las debilidades más comunes en el trabajo de los ministerios públicos que hemos detectado desde CEJA en todo este proceso transformador. Algunas preguntas, antes que eso los desafíos, como en el fondo la otra medalla, ¿cierto?, de los problemas que encontramos, cuáles son los desafíos de los ministerios públicos, algunas preguntas, más bien muchas preguntas que queremos dejar dando vueltas ahí para su reflexión y finalmente algunas conclusiones. El objetivo de esta presentación, bastante sencillo y a su vez bastante amplio, que es presentarles un panorama general de estas reformas de los ministerios públicos, de los países que han avanzado en estas transformaciones y generar, ojalá, un debate entre ustedes. Obviamente hay documentos de CEJA que desarrollan mucho más esto en detalle, no vamos a poder entrar a este detalle, y el panorama es una visión genérica, por lo tanto, no es del todo leal con las características específicas de lo que pasa en cada país y de repente estamos rescatando un aspecto que nos interesa de un país, o no es del todo acertado y más de uno me podría desmentir algún aspecto, pero lo que buscamos son ciertas lecciones o ideas generales de aquello. En primer lugar, los ministerios públicos en América Latina surgen con una facultad de ejercer la investigación de los delitos a partir de distintas fechas. Y ustedes ven ahí cómo fue avanzando un proceso de creación de ministerios públicos en que al menos tienen la facultad de investigar de una u otra manera. Y vean ustedes que recién por ahí, por la década del 90, en la mayoría de los países, es donde se empieza a gatillar este proceso. Más allá de México y de la propia Panamá, en que ya existían antecedentes o antecesores de los actuales PGR o PGN, etc., la mayoría de los países latinoamericanos recién en la década del 90 empiezan a recibir en los ministerios públicos estas facultades o a crearse estos ministerios públicos, y la oleada más fuerte empieza hacia fines de los 90, del 2000 en adelante, en la mayoría de los países en que no lo vamos a tratar hoy, pero como ustedes saben, vino lo que llamamos la oleada de la segunda generación de reformas de justicia penal, en que no solo se producen cambios a los códigos procesal penales, porque en la mayoría de los casos lo que pasaba era eso, cambiábamos las leyes pensando que si cambiábamos la ley cambiaba todo, y entendimos que había una necesidad de políticas públicas integrales y por lo tanto las transformaciones fueron no solo de la ley, sino de creación de organización, de capacitación, procesos de trabajo, etcétera, cuestiones sobre las que mis colegas justamente van a hablar durante estos 2 días. Antes de la reforma, por lo tanto, los ministerios públicos que existían antes de la década del 90, los ministerios públicos que existían no contaban con presupuestos y dotaciones adecuadas para llevar adelante investigaciones profundas como las que buscamos hoy. En general, tampoco existían, como lo decía hace un momento, sistemas de planificación o seguimiento. Es decir, la mayoría de estos ministerios públicos dirigían o desarrollaban investigaciones en un modelo más bien antiguo. Probablemente las excepciones en alguna medida fueron Perú, México, Panamá y Colombia, en que hubo un desarrollo un tanto superior al resto de nuestros países en materia de investigación, aún en modelos de ministerios públicos, insisto, antiguos, no de aquellos reformados. Pero una vez que viene esta oleada de transformación de las reformas en América Latina, impulsada fuertemente por líderes nuestros como Alberto Binder, Mayer, y por otro lado con la vuelta a la democracia en los países de América Latina que habían sufrido dictaduras de carácter militar, bueno, cuando esto ocurre, entonces el rol del Ministerio Público se entiende dentro del contexto del sistema de justicia penal como un rol muchísimo más activo, en que se establecen sistemas acusatorios que ubican justamente a este Ministerio Público como protagónico, como un elemento central. Y les quiero decir, se los dijo la Procuradora General de la Nación en la mañana, ustedes tienen una función realmente fundamental en este nuevo sistema, efectivamente. Porque desde un punto de vista procesal, el Ministerio Público asume el rol de dirigir la persecución penal, y ahí hay un tema fundamental del que vamos a hablar en un momento más, que tiene que ver con la relación del Ministerio Público con las policías, y tiene una responsabilidad además de ejercer
estas facultades de selección de casos, lo que llamamos la discrecionalidad reglada, que nuevamente, como veremos en un rato más, significa un ministerio público que gestiona, que administra en buena medida el sistema de justicia penal reformado. Y este modelo de justicia acusatorio, este modelo de justicia penal acusatorio, descansa, por lo tanto, sobre la idea de un ministerio público que por un lado es el motor y por otro lado, como dicen los norteamericanos, es el gatekeeper, es el que maneja las compuertas de entrada y de salida al sistema. Esa es la responsabilidad del Ministerio Público. Un sistema que se centra ya no en el expediente, es decir, en un fajo de papeles que va avanzando un procedimiento anticuado y al que se le van agregando papeles y en el que se van tomando decisiones y que en cambio funciona sobre la base de audiencias, sobre la base de la oralidad, significa que el tiempo y la gestión de esas audiencias es fundamental. Y la carga de trabajo que entra al sistema se regula de dos maneras, por aquello que entra y por los momentos en que logro sacar o voy solucionando los conflictos por distintos mecanismos. Bueno, adivinen qué, quienes tienen el rol fundamental de abrir las puertas de entrada al sistema o de darle salidas en el sistema son fundamentalmente los fiscales. Por cierto, la intervención de los defensores, por cierto, con las decisiones del órgano jurisdiccional que es vital en el nuevo sistema, pero quien tiene la capacidad o la facultad de tomar esta decisión reglada, en la mayoría de nuestros países, por cierto, son los fiscales de los ministerios públicos. Por lo tanto, las reformas en materia penal y las reformas a los ministerios públicos que existían desde antes, o como ocurrió en mi país, en Chile, una reforma que crea un ministerio público que nunca había existido, se convierten en reformas estratégicas en el sistema de justicia penal. Y en paralelo a esto, surge hacia fines de los 90 y sobre todo del 2000 en adelante en nuestras comunidades, en todas, una presión muy fuerte respecto de seguridad ciudadana, de seguridad pública, de delincuencia. Y lamentablemente se produce un cruce que me preguntaban los periodistas ahora a la entrada hace un rato, porque me preguntaban de inmediato, ¿y este sistema va a solucionar los temas de delincuencia en Chiriquí? ¿Debería tener temor las personas por este nuevo sistema acusatorio? Y yo les decía, a ver, un sistema de justicia penal llega tarde a los fenómenos delictuales. El delito ya se produjo. Un sistema de justicia penal cumple determinados objetivos, pero para prevenir la delincuencia hay políticas específicas de prevención delictual, cuestiones de las que van a hablar otros colegas míos, pero que sí obviamente se conectan luego con el rol del Ministerio Público, como hemos descubierto con dificultad con posterioridad. Viene esta presión, expectativas sociales respecto al sistema de justicia reformado, y la gente dice, bueno, si va a haber un nuevo sistema de justicia, parece que este nuevo sistema de justicia nos va a traer más seguridad ciudadana, nos va a traer solución a la delincuencia, etc. Y es algo que, yo no les voy a mentir, muchos de nosotros originalmente nos resistíamos y decíamos, no, los sistemas de justicia, insisto, llegan tarde, el delito ya se cometió, lo que vamos a hacer es perseguir el delito. Pero la verdad sea dicha, los ministerios públicos nuevamente tienen una responsabilidad de trabajar, al menos cooperativamente, en los procesos preventivos y en el fenómeno delictual general. Eso es algo a lo que hemos llegado a una convicción en Ceja. No les digo fácil, porque inicialmente hubo una tentación muy fuerte a la resistencia a eso, pero la verdad es que un sistema de justicia penal reformado en el que se invierten recursos, en que la gente, como ustedes, se capacita, tiene que ser eficaz en la persecución penal, tener resultados en la persecución penal. Y parte de los resultados en la persecución penal también tienen que ver con aquello que ocurre previo a la comisión del delito que ustedes el día de mañana estén investigando. Por lo tanto, hay un panorama confuso, porque cuando se producen estas reformas a los ministerios públicos, por una parte se busca la innovación, por otra parte hay una presión de la ciudadanía por seguridad pública, se buscan cambiar organizaciones y también en muchos de los ministerios públicos que existían desde antes, como el de ustedes, hay una tendencia al conservadurismo, a quedarme en lo que ya conozco, a seguir siendo lo que ya soy, porque siempre es más cómodo seguir haciendo lo que yo pienso que hago bien y es más desafiante y es más difícil hacer el esfuerzo
de cambiar mi manera de hacer las cosas, de cambiar mi organización, pero resulta que necesito hacerlo. Ustedes tienen que cambiar, ustedes están en un proceso transformador porque el desafío del SPA, el desafío del sistema público acusatorio, no les va a permitir trabajar bien en la antigua manera de enfrentar las cosas. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy fuerte. ¿Qué cambios se producen en el Ministerio Público entonces como consecuencia de las reformas a la justicia penal? Primero, modificaciones legales, no me voy a detener en ellas. En nuestro país hubo reformas constitucionales, legales, orgánicas, de varios tipos. Y luego vino también el problema de determinar dónde ubicábamos este Ministerio Público. En eso no hay recetas. En América Latina tenemos ministerios públicos autónomos, como el chileno, autónomo constitucional. Tenemos ministerios públicos dependientes del órgano judicial, con rango constitucional, dependientes del órgano judicial, pero con gran autonomía, así declarado en las leyes o en la Constitución. Ministerios públicos que comparten incluso con las defensorías penales públicas o con las defensas penales públicas, etc. Soluciones en América Latina, como es característico nuestro, tenemos de todo tipo. Somos en eso muy creativos. Y tiene sentido, porque responden a nuestras realidades políticas. Los sistemas de justicia están insertos dentro de contextos políticos y por lo tanto las soluciones que hemos tenido corresponden al momento histórico que en Panamá, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, etc., México se desarrolla la reforma, se discute la reforma en los congresos y a nuestras realidades políticas también de balances y chequeos entre los poderes del Estado. Pero ahí hay un debate y vean, voy a pasar muy rápidamente por esos cuadros, después van a quedar estas presentaciones para que ustedes las lean con calma. Ese es simplemente un levantamiento rápido que hicimos en Ceja, un último barrido de cómo están en el fondo los distintos países ubicados institucionalmente, cuál es la fuente de la reforma, etcétera, de cada uno de los países latinoamericanos, sus ministerios públicos, etcétera. Primero, entonces, hubo que hacer transformaciones de carácter legal normativo, en que discutimos crear los ministerios públicos, darles sus facultades, dónde los ubicábamos. Segundo, las facultades para la selección de casos, tema fundamental, lo que les decía, la facultad de seleccionar casos de carácter reglado. El principio de oportunidad y el sistema de archivo temprano como formas tempranas de solución, las salidas alternativas, como la suspensión del procedimiento o las mismas conciliaciones u otros mecanismos de ese tipo, amistosos de solución de conflictos, sobre todo en los delitos en que hay una menor entidad o bien jurídico protegido de menor entidad. Los mecanismos de simplificación procesal. Piensen ustedes que estas reformas entonces permiten salidas tempranas, permiten modelos de solución amistosa y finalmente permiten mecanismos procedimentales que si bien son procesos propiamente tales, son de carácter abreviado. Luego, el tema tiempo, el tema soluciones prontas es uno de los objetivos que buscamos siempre en estas reformas. Dijimos, el sistema inquisitivo es lento, el sistema inquisitivo es opaco. Frente a eso, el sistema penal acusatorio, ¿qué es lo que promete y debiera entregar? Y eso es el esfuerzo. Transparencia, responsabilidad en las tomas de decisiones, mejores soluciones de los conflictos subyacentes a los delitos, velocidad, rapidez y efectividad, que es el otro tema que tenemos que tratar. Tercero, y esto es un barrido, insisto, porque no voy a tocar temas que van a desarrollar en profundidad los colegas. Reformas legales, la capacidad otorgada a los ministerios públicos, les decía, porque ustedes cautelan estas compuertas de entrada y de salida del sistema, entonces necesitan estos ministerios públicos tener esa capacidad de seleccionar casos y de decidir cuándo se alcanzan salidas de carácter amistoso, salidas tempranas, procedimientos más simples que el ordinario. Un aumento de presupuesto y recursos humanos. En la gran mayoría de nuestros países el esfuerzo ha significado un gran aporte de presupuesto al órgano judicial y en menor medida, y ahí el problema muchas veces, a los ministerios públicos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante. Casi todos los países tienen tasas de fiscales por cada 100.000 habitantes que se elevaron de manera bastante importante desde antes a lo que ocurrió después de la reforma. Vean ustedes ahí un cuadro en que aparece, en el caso de Argentina, Buenos Aires,
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, por dar algunos ejemplos, y cómo se elevan los presupuestos en el año, ahí tenemos el presupuesto del año 2015, en comparación a años anteriores, y cómo se produce un aumento en el presupuesto de los ministerios públicos en América Latina. Aquí el número de fiscales por cada 100.000 habitantes, insisto, yo sé que ustedes de atrás no ven nada, simplemente créanme, se producen cambios interesantes en cuanto al cálculo. En la Argentina, por ejemplo, llegan a 2,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, en Bolivia 4,5, etc. Y aquí está el caso de Panamá, una investigación que hicimos hace muy poco respecto de Panamá y que tenemos esos números levantados por elaboración directa nuestra a partir de los archivos que tenemos de la PGN, y se ve cómo se produce la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes, que es bien interesante en Panamá en comparación a otros países de América Latina. Y cuando uno saca a los fiscales adjuntos, aun cuando el número se reduce, sigue siendo un número bastante importante de fiscales por cada 100.000 habitantes. Obviamente, eso después tiene que cruzarse con otro tema fundamental, la carga de trabajo, porque el número de habitantes no refleja necesariamente lo que va a ser la carga de trabajo. Y entonces uno tiene que mirar también los ingresos para saber qué es lo que ha pasado en América Latina con los ministerios públicos. El número promedio de ingresos anuales por fiscal, vean ustedes ahí las cifras, Bolivia 105,4 casos, estamos hablando de promedios, por lo tanto desde los casos más sencillos hasta los casos más complejos, con la diferencia de carga que sabemos que tienen cada uno de ellos. Pero en fin, un promedio nos permite, sin embargo, comparar al menos en un mismo denominador a los países, y ustedes ven ahí la diferencia de carga de trabajo. Les quiero destacar el caso de Chile, que es la sede de CEJA. Chile partió con un cálculo de aproximadamente 1.200 casos por fiscal, que se consideraba un número razonable, promedio, por fiscal, y en este momento ha aumentado a 2.500 el número de casos. Entonces, evidentemente en Chile hay, para el Ministerio Público chileno, una necesidad de aumento de su capacidad, que está siendo solucionado por una ley, efectivamente, que se tramitó en el Congreso y que va a significar un aumento muy importante del número de fiscales y una reducción de la carga de trabajo. Pero se los pongo como comparador porque hay otros países que miran y miran las cargas, digamos, chilenas y dicen, bueno, pero aún reducida a los 1.200 es mucho. Bueno, todo va a depender, y es lo que van a hablar ustedes en los próximos paneles, de la manera en que se organiza el trabajo y se aprovecha ese recurso humano. Finalmente, y en esto casi no me voy a detener porque va a ser tema de gran trabajo en los paneles siguientes, hubo un esfuerzo, recuerden, legal, de dotar de facultades de carácter discrecional, de dotar de recursos humanos y presupuesto a los ministerios públicos, y finalmente, el aspecto más relevante probablemente en esto, que es la dimensión institucional, orgánica, la lógica de trabajo y de gestión. Y aquí hay una evolución importantísima. Elvin nos va a poder hablar en un rato más de lo que fue, por ejemplo, la transformación del Ministerio Público, la Fiscalía Guatemalteca en ese sentido. Lo mismo va a hacer José Ignacio en sus experiencias, etcétera. Nos van a contar en Costa Rica otro tanto sobre cómo se han organizado los ministerios públicos para aprovechar el recurso humano y los presupuestos disponibles vis a vis las cargas de trabajo, el tipo de delitos o las canastas delictuales que deben enfrentar en los procesos de investigación y en los procesos de persecución penal. Pero una cosa es clara, cualquiera haya sido la transformación que se haya producido en los ministerios públicos de América Latina, y es que enfrentar un sistema penal acusatorio en que dijimos el tiempo, la oralidad son temas fundamentales, significa que se debe acabar la lógica antigua de la distribución de carga de trabajo simplemente por lo que llega lo voy repartiendo por nuca. En el fondo llegan las carpetas, una para ti, una para ti, una para ti, y luego voy repartiendo parejo sin distinguir por tipo de asunto, por tipo de delito, por complejidad, por posibilidades de salidas tempranas, etc. Hay entonces un enfoque totalmente distinto respecto de la carga de trabajo. Un desafío para los ministerios públicos, por lo tanto, es generar modelos que permitan efectivamente controlar la carga de trabajo, distribuyendo el trabajo de manera estratégica. Por estratégica ya veremos muchas aproximaciones posibles, distintas soluciones,
tanto porque las organizaciones son diversas, porque también los fenómenos delictuales van mutando y por lo tanto los ministerios públicos toman decisiones distintas sobre cómo organizarse o reorganizarse según van enfrentando los procesos durante los años venideros. Pero hay procesos críticos, como digo, que son constantes. Y por lo tanto empezamos también a plantearnos en esa organización, si yo tengo que hacer el trabajo de determinada manera y tengo que organizarme de determinada manera, tengo también que mirar los perfiles de mis fiscales de otra manera. Busco tipos de fiscales distintos. Todos los que hemos estado en las facultades de Derecho sabemos que salimos de las facultades de Derecho y nadie nos preparó ni para ser jueces, ni para ser defensores, ni para ser fiscales. Y por lo tanto, primero hay una preparación para ser fiscales que es importante y después están los talentos naturales. A algunos nos gusta litigar y nos encanta ir a tribunales. Hay otros que no les gusta litigar, pero que pueden ser grandes directores de investigación criminal. Hay algunos que son gestores y les encantan las soluciones rápidas y les encanta dirigir equipos que tienen salidas tempranas, y hay otros que en cambio les gustan los delitos complejos. Y no me vengan con el delito chico, a mí me gustan las cosas complicadas. Hay algunos que les gustan las vocerías y otros que preferirían que una cámara no se les acercara. Perfiles profesionales, perfiles técnicos. De los abogados fiscales, sí, pero además de equipos complejos. Porque la complejidad del trabajo significa que las fiscalías ya no son solo de abogados. Las fiscalías son de sociólogos, criminólogos, psicólogos, etcétera, cuestiones de las que especialmente vamos a hablar cuando hablemos de los temas de análisis delictual o criminal y persecución penal estratégica, la diferencia de los equipos de trabajo que se van generando. Y voy a pasar revista muy rápida de debilidades transversales que hemos encontrado en los ministerios públicos para después pasar a los desafíos que, como les decía, son como el otro lado de la medalla. ¿Qué debilidades, por mencionar algunas? Bueno, desde luego, los ministerios públicos han enfrentado un contexto político complejo. Como les decía hace un momento, son creados y se les entregan facultades muy importantes. Y por lo tanto, en contextos políticos hay una tendencia a tratar de cooptar, de controlar esos ministerios públicos, muchas veces desde los gobiernos. Facultad, herramienta formidable de presión política eventual, controlar un ministerio público. Entonces, ahí hay una tensión permanente. Ministerios públicos que tienen que tener una función y un principio de objetividad en el trabajo que realizan de carácter técnico, lo que no quiere decir dejar de ser políticos con mayúscula, en el sentido de servir a políticas de persecución penal, por ejemplo, muy ligadas al gobierno o al ejecutivo que tiene responsabilidades de prevención delictual. No servir a los intereses mezquinos de una agenda chica, pero sí servir a la gran política en el sentido de un órgano del Estado que sirve a una política de Estado con mayúsculas. Y hay habido otros ministerios públicos que justamente en el diseño constitucional legal, para evitar estos contagios políticos, entre comillas, como los crearon autónomos, se aíslan, pasa como ocurrió en alguna medida con el Ministerio Público chileno, que se aísla tanto, lo blindamos tanto de la influencia política, que se desconecta. Y entonces tenemos un Ministerio Público que de repente va para allá, cuando el fenómeno delictual y las necesidades de seguridad y justicia andan por acá. Y ahí tenemos un problema. Y ahí hay correcciones que hacer. Pero está ese desafío. Y ustedes son, se los cuento, porque ustedes son parte de una institución que va a estar jalonada siempre por eso. Que va a haber, digamos, esa tensión, y ustedes como parte de esta organización van a entender que tienen que estar por arriba, sirviendo a una política superior panameña de justicia y persecución penal al servicio del Estado de Panamá, de un gobierno del siguiente, sin distinción, en servicio a las panameñas y panameños. Y el incremento de demanda ciudadana que les decía ha sido otro fenómeno. A partir de eso, ¿qué problemas se han presentado? Diseño institucional, de alguna manera ya se los dije. Los ministerios públicos se crean muchos a imagen y semejanza de los órganos judiciales, porque varios de ellos surgen dentro de los órganos judiciales. Y el problema fue entonces que necesitábamos ministerios públicos para un sistema penal acusatorio, moderno, distinto, e inventan ministerios públicos que se parecen a los órganos judiciales, o sea que estaban diseñados para empujar expedientes, para un trabajo lineal, para algo que se le van agregando papeles hasta el final.
Y en cambio ustedes están, o debieran estar diseñados para poder, insisto, tomar decisiones de qué entra, qué sale, qué puedo sacar luego, qué soluciones puedo tomar rápido. Ahí tengo un primer problema. No funcionará la rendición de cuentas, muy típico de los órganos judiciales también, ministerios públicos que creen, bueno, yo soy autónomo, estoy para perseguir los delitos ante tribunales, y de repente la ciudadanía empieza a decir, bueno, pero ¿y cómo lo está haciendo usted? ¿Con mis impuestos? ¿Cómo está persiguiendo? ¿Está siendo efectivo? No, mire, yo hago mi trabajo y empiezo a explicar procesos, pero no explico resultados. Y no quiero explicar resultados. Ahí hay un tema, un problema de diseño institucional. No es culpa de la Fiscalía o del Ministerio, lo diseñamos con esas deficiencias en general en América Latina. Falta de un diseño que considere un gobierno fiscal. Este problema de cómo solucionar esta tensión muchas veces viene dado porque no pensamos cómo teníamos que generar un gobierno a este Ministerio Público. Hay distintas alternativas. Por cierto, si un Ministerio Público es nombrado, o el fiscal nacional o procurador es nombrado por el Ejecutivo, ventaja, muy conectado con las políticas de prevención delictual y en general con la política criminal. Desventaja, eventualmente, una cooptación del poder político. Lo hago autónomo. Ventaja, no hay cooptación política. Bien independiente, bien autónomo, bien técnico. Problema, desconectado con las políticas de persecución penal, con las políticas de seguridad pública. En el medio, sistemas mixtos. Y eso no es que esté solucionado, es de lo que estamos discutiendo en este momento. ¿Cómo tenemos ministerios públicos que responden a las necesidades de persecución penal y a las políticas criminales de los estados respectivos, sin ser cooptados, por otro lado, por el poder político o la administración de turno? ¿Cómo siguen sirviendo como órganos de Estado, pero conectados a la realidad y a las necesidades? Y probablemente hay sistemas mixtos de control y de nombramiento diferenciados, no es tema de esta clase, pero lo podremos ver en otra ocasión, puede ser una de las soluciones. Hay un elefante en la habitación. Ustedes probablemente han escuchado ese dicho, es muy yanqui. Es como cuando hay una situación incómoda, alguien mencionó, qué sé yo, preguntó por cómo estaba mi mujer y nadie le había dicho que nos habíamos divorciado hacía 2 semanas. Y se produjo un silencio y todo el mundo quedó incómodo y nadie dijo nada. No estoy divorciado por si acaso, pero para poner un ejemplo, puede que con tanto viaje me lo ofrezcan después, pero es otra historia. Entonces, y queda un silencio incómodo. El elefante es ese tremendo problema que está en la habitación y que nadie quiere decir, pero todo el mundo lo está viendo. Uno de los problemas más graves que tuvimos en materia de reforma procesal penal en América Latina es que nos esforzamos en los ministerios públicos, nos esforzamos en los tribunales, en las defensorías, pero casi no tocamos a las policías. Porque tenían una historia complicada, en muchos casos problemas de corrupción, porque tenían poderes complejos que venían desde la época de las dictaduras, porque ninguno de nosotros sabía mucho de temas policiales cuando entramos a esto. Distintos motivos. Y el problema está en que los fiscales, los ministerios públicos, para poder dirigir investigaciones, tienen que tener gente a quienes dirigir, y dirigir a gente que sepa investigar en materia penal. Y nuestros problemas con las policías en materia de capacidad para investigar y además someterse a la dirección técnica de los ministerios públicos en materia de investigación criminal ha sido un problema gravísimo en América Latina. Tenemos los mejores ministerios públicos en algunos países, muy buena calidad, pero no responden suficientemente las policías a eso, o aun cuando son obedientes, no tienen las capacidades técnicas que necesitaríamos para desentrañar delitos complejos. Son muy buenos para la flagrancia, pero cuando el autor es desconocido, lo tiran para el lado, son los casos, y quieren meterse en la flagrancia. ¿Por qué? Porque ahí les resultan las cosas. Y cuando se trata de delitos complejos con autor desconocido, evaden porque en el fondo saben que no están preparados o no dan resultados. Ahí tenemos un problema complicado que tiene que ver con organización, con capacitación, con procesos de trabajo y nuevamente con accountability, con rendición de cuentas. Unas policías que no estaban acostumbradas a rendir cuenta respecto de los resultados. Siempre me podían decir, necesito mayor dotación, tengo mayor dotación. ¿Qué hizo con esa mayor dotación? No, es que usted no entiende, necesito más dotación aún. Y ese ha sido el discurso permanente, muy complicado de resolver. Problemas de gestión e implementación, liderazgo y estrategia.
Lo que les decía hoy en la mañana la Procuradora General, lo conversábamos con José Ignacio, el liderazgo claro de una organización como el Ministerio Público o la PGN es fundamental. Ustedes tienen directrices claras de lo que tienen que hacer para implementar el SPA en Panamá. Junto con eso, junto con una visión de planificación estratégica y los objetivos, tienen que fijarse metas. Porque no se trata simplemente de que tenemos que hacer tal cosa o vamos a hacer tal otra, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, en qué consiste lograr instalar la SPA, y tenemos que tener mecanismos de medición, indicadores, maneras de saber que llegué a la meta o maneras de saber que me estoy desviando del camino hacia la meta, para poder corregir. Ahora, no desesperen. Yo sé que tienen 13 días o 12 días por delante para que parta el SPA acá en el distrito. No van a solucionar todo de la noche a la mañana. Lo que tienen que tener claro es qué está faltando para llegar a esas metas. Más importante que lograr el objetivo es por lo menos saber qué está ocurriendo. Es muy importante poder medir lo que está ocurriendo. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si yo me subo a un auto y me voy por la carretera y aprieto el acelerador y en ese momento miro delante del volante y me doy cuenta que no tengo velocímetro, que no tengo medidor del combustible, que no tengo medidor de la presión del aceite, que no tengo cuenta revoluciones, que no tengo cuenta kilómetros, no sé cuánto combustible tengo, no sé si voy a exceso de velocidad, si al tomar una curva me voy a salir, no sé si me va a alcanzar el combustible, y la pregunta hoy además es ¿para dónde voy? Y por lo tanto, ¿cuánto combustible necesito? No sé cuántos kilómetros he avanzado. Si yo no tengo instrumentos de medición, puedo tener el mejor carro del mundo, el mejor auto del mundo, pero no sé lo que pasa. Por supuesto, primero que nada, tengo que saber que voy de Chiriquí a no sé dónde, a David. Primero, necesito tener un objetivo, una meta. Segundo, tengo que preguntarme además, ¿me da lo mismo llegar mañana o pasado mañana o necesito llegar en 15 minutos a David? Y para hacer eso, ¿cuánto combustible tengo? ¿A qué velocidad voy? ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿Qué velocidad puedo tomar en los distintos recovecos del camino? Es muy importante contar con eso. Puede que ustedes hoy descubran que están más lejos de lo que pensaban para cumplir sus metas. Pero si por lo menos saben eso es muy importante, saber dónde estoy. Si no sé lo que está pasando, si realmente no tengo idea de si estoy lejos o cerca del cumplimiento de mis objetivos, ahí sí que tengo un problema más grave. El esfuerzo es por levantar esa información. Gestión profesional, como les decía, Ministerio Público, que ya no es de juristas, sino además de otras profesiones. Procesos de trabajo débiles es lo que hemos encontrado en muchos ministerios públicos. Cambian las funciones y sin embargo no cambiamos la manera de organizar el trabajo, etc. La definición o la falta de definición de metas claras y de objetivos que les hablaba hace un momento. La capacidad de manejar la carga de trabajo. Ahí hay un elemento fundamental. Y el nuevo Código de Procedimiento Penal panameño, el SPA, les da a ustedes instrumentos, herramientas con las que no soñaban los fiscales allá por la década del 80. Ustedes tienen capacidad de manejar los casos, de manejar, insisto, las puertas de entrada y de salida del sistema. Eso es una herramienta que ya querrían muchas otras organizaciones, poder decidir qué entra y qué sale y cuándo sale. No digo que sea absoluta, es reglada. No digo que sea individual, es en colectivo con la defensa, con el órgano judicial, que muchas veces va a tener que tomar decisiones, incluso jurisdiccionales, sobre aquello. Pero es un resorte tremendo, gran oportunidad, gran responsabilidad. Hay que saber usarlo, no hay que ser tímido. Los sistemas que se han atiborrado han sido aquellos de los ministerios públicos en que ha habido un frenazo y un susto en usar mecanismos de salida. Usemos mecanismos de calidad, eso es un tema que se verá más adelante. La otra gran dificultad ha sido la relación con las víctimas. Nuevamente un problema que ha cargado fundamentalmente a los ministerios públicos por una deficiencia eventualmente en el diseño. En algún momento se decidió en muchos países que el cuidado de las víctimas correspondía a los ministerios públicos. Y se les dijo en la ley, ustedes están a cargo de las víctimas, no se les dotó de recursos ni de equipos especializados en el tratamiento de víctimas, y ahí
hicimos muchas veces a los fiscales y a los ministerios públicos pagar una culpa que no tenían. Pero en fin, en muchas leyes ese es el desafío. Y por lo tanto ustedes saben que el tratamiento de víctimas, ojo, y aquí les voy a decir dos cosas, es muy importante porque necesita el Ministerio Público tratar a la víctima como un cliente y no simplemente como una persona que llega. ¿Y un cliente por qué? Porque la víctima es fundamental para poder llevar adelante el caso. En los delitos donde hay una víctima, si esa víctima no está dispuesta a cooperar, si esa víctima yo no la tengo convencida de que concurra al juicio a declarar, por ejemplo, probablemente tengo el caso perdido. Entonces piensen en términos de clientela. Si a esa cliente o a ese cliente yo no lo tengo con seguridad, con tranquilidad, y además lo hago parte del proceso decisorio, no digo que tome las decisiones por el fiscal, pero que forme parte del proceso de debate, no está involucrado en el caso y muy probablemente lo pierda. Y eso es perder todos los testigos. Porque cuando tengo una víctima es mi gran testigo. Si pierdo esa víctima, si pierdo ese testigo, no tengo caso. Entonces, hay un deber, pero la verdad es que también hay un beneficio en el cuidado y en el tratamiento de las víctimas. Desafíos, el otro lado, por lo tanto, de la moneda, y algunas voy a pasarlas rápidas porque casi como queda adelantado algunos de los desafíos cuando les hablaba de los problemas. Gobierno fiscal, ya lo dijimos, hay que reflexionar sobre eso. Eso no lo van a solucionar ahora, en 13 días antes de entrar el SPA en el Distrito 13, pero es un tema que Kenia, que el Parlamento panameño probablemente va a estar reflexionando, porque a medida que avance la implementación del sistema y funcione, nos vamos a dar cuenta que este tipo de debate y dificultades se van a presentar. Segundo, este elefante en la habitación, este sí que es un tema que hay que abordar lo más pronto posible. Porque, y se los digo, lo reitero, no es que lo hayamos solucionado en ningún país. En Chile, pregúntenle a Patricio, el problema con la policía, ahí está. En la Argentina, mismo problema. En México, igual. Levanta la cabeza, Rommel, porque, o sea, en todos nuestros países se nos quedó la policía fuera de las capacitaciones, de la organización, del trabajo integrado. Ahí tenemos un problema grave que solucionar. Diseñar la tercera generación de reformas procesal penales, en el fondo para desarrollar modelos nuevos de gestión del Ministerio Público es fundamental. Solo doy titulares de cuestiones que van a tratar nuestros colegas. Es decir, aquellos países que ya están funcionando en un SPA hace bastantes años, desafío panameño para los próximos 10 años probablemente, 5 años porque todo se acorta, es que ya hoy en día no podemos pensar en un Ministerio Público que no tenga atención integral, que no tenga decisiones tempranas, que no tenga análisis criminal, que no tenga dirección de investigación y un área especializada en litigios por lo menos. Ya no es simplemente una organización por tipo de delito. Hoy en día estamos pensando en otro tipo de organización. Dejo tirados esos esquemas simplemente porque van a ser los temas que van a tratar mis colegas. Pero eso está pasando en los ministerios públicos que ya llevan rodando 10, 15 años. Partimos con organizaciones tradicionales. Está bien las organizaciones que ustedes tengan. Yo sé que además la PGN panameña ya, de hecho, ha innovado en la organización y en algunas unidades centrales especializadas en delitos complejos, en delitos ¿cómo se llama?, de bandas, etcétera, o de tipos de delitos especiales, pero además, vean ustedes, hay cierta transversalidad en unidades que se presentan. El tratamiento de víctimas que ya les señalaba, un tema fundamental, la idea de aprovechar de manera estratégica los recursos de los ministerios públicos, de lo que les va a hablar Patricio Tudela y José Ignacio fundamentalmente, y que tiene que ver con casi una ley económica. Ustedes siempre van a tener más trabajo del que pueden absorber. No importa si el Ministerio Público aumenta su dotación 2, 3, 4, 5 veces, siempre va a haber más trabajo del que pueden absorber linealmente. Y ahí es donde la idea de la estrategia, de la organización estratégica, de la persecución penal estratégica en base a información de calidad, de la que va a hablar Patricio, de la que va a hablar José Ignacio a propósito de experiencias en otros temas, es fundamental. Y el Ministerio Público va a tener que esforzarse, por lo tanto, en tomar y utilizar esas facultades de decidir qué casos toma y cómo los persigue y agrupa, y sacarse de la cabeza la linealidad del expediente. Esto no es un caso y un expediente que yo voy llevando uno a uno. Permanentemente vamos a estar hablando de procesos
de fenómenos delictuales, de organizaciones criminales detrás de las cuales van a estar ustedes en conjunto con las policías y por lo tanto otra manera de enfrentar el tema. La capacitación es vital. La están teniendo hoy, no se acaba esto en 13 días, tienen que seguir capacitándose. Ustedes van a tener que capacitar a los colegas que no vinieron hoy, ustedes van a tener que ayudar a capacitar a los del siguiente distrito. Van a tener que luego volver sobre lo que han hecho, reflexionar y ustedes mismos aprender. Créanme, todos los que venimos a los seminarios y exponemos, nos quedamos escuchando al resto porque cada vez estamos aprendiendo cosas nuevas. Este es un fenómeno y un proceso que no para. Aquí no hay nadie que tenga la verdad, estamos permanentemente aprendiendo de las experiencias y de las ideas de los demás. Y como decía Kenia, no hay ningún problema en preguntar. El problema es no hacer las preguntas. Lo que hay que hacer más bien es preguntar, averiguar, pedir apoyo permanentemente. Esto es simplemente un dibujo feo que hice yo porque como comprenderán no tengo mucha habilidad con la gráfica computacional, que se la robamos en realidad además a un amigo que se suponía que tenía un poco más de habilidad, Cristian, y lo adaptamos un poquito. Porque a veces cuando se habla del proceso reformado se pone un cono, ¿sí? Se pone como de arriba abajo. Pero en realidad esto tiene que ver con el tiempo. Y uno en gráfica el tiempo lo refleja siempre en horizontal, de izquierda a derecha. Entonces, esto es un cono, no un embudo, es un cono en que allá a la izquierda entra, en el fondo, los casos fundamentalmente a través de denuncia de la policía o directamente al Ministerio Público. El objetivo para poder manejar esta carga de trabajo es que esto se vaya reduciendo progresivamente. Entonces es muy importante en la etapa previa las salidas de los casos que eventualmente se desestiman o de otros mecanismos que permiten manejar esa carga de trabajo. Luego, lo mismo que ocurre con las salidas tempranas, de manera que lo que llega a juicio, sea juicio oral u otros procedimientos de carácter simplificado, sea un número razonable y manejable. El problema va a estar en que ustedes tienen que poder comunicarle esto a la población. Porque la sensación que tiene la población casi siempre es que lo único que vale la pena es lo que llega a juicio oral. Porque antes hablaban de juicio. ¿Y cómo en el antiguo sistema todo llega a juicio? Claro, llega a juicio 5 años después, 6 años después. Se llega a juicio y se absuelve porque nunca hubo prueba. ¿Para qué llegamos a juicio? Pero hay que saber explicarle a la población. Cuando no hay evidencia, hay cuestiones que archivar. Cuando hay poco involucrado, hay maneras de salir, etc. No me voy a detener en esos detalles, no quiero pasar a llevar lo que van a ser explicaciones mucho más adecuadas de los colegas, pero es importante entender este manejo del flujo y esas flechas rojas, las flechas azules de entrada y las rojas, que ustedes fundamentalmente son quienes pueden manejar para que el sistema sea razonable en el uso de los recursos. Vean la comparación de cómo cambia lo que era la función tradicional del fiscal con el nuevo fiscal. El antiguo, ya les dije, el nuevo tiene mucho más responsabilidades, que tiene que ver con el manejo de estos portones de entrada y salida, que tiene que ver con la complejización de la función de investigación criminal de la que va a hablar Patricio e Ignacio, la litigación estratégica, porque ahora se toman decisiones de otro tipo, con la solución adecuada al conflicto subyacente. Otro tema que hay que meterse en la cabeza. El sistema penal acusatorio, ¿qué es lo que busca? La mejor solución posible al conflicto que hay detrás del delito que estamos investigando. Y voy a poner un ejemplo solamente aquí, que es bastante usado, pero es correcto. Chico que entra con arma, asalta, lo toman detenido. Y lo que se sabe es que tiene un problema de adicción a las drogas. Tratamiento antiguo, tradicional de esto. Lo condeno por el delito de robo, o de robo con fuerza, o robo con intimidación, según corresponda. Eso es, ahí está el delito al frente. La respuesta obvia es la penalidad del robo con intimidación. Pero lo que tengo es un primerizo, un joven que tiene una adicción a las drogas y está claro que está robando para hacerse de dinero para comprar drogas. Si yo lo condeno a 5 años, a lo que quiera, y lo meto a la cárcel, va a salir peor y va a volver a delinquir porque además va a haber consumido drogas durante su estancia en la cárcel, sigue con la adicción
y sale sin empleo, sin posibilidades de empleo, a buscar dinero para comprar drogas. Soluciones del sistema reformado. Tribunales de tratamiento de droga. Un diseño distinto que lo que reconoce es qué es lo que hay detrás de ese delito. Adicción a la droga. ¿Qué es lo que necesito yo para interrumpir esa carrera delictual rápido, temprano, antes de que se vuelva un profesional de delito? Tratar la adicción a la droga. Suspendo procedimiento. Le digo, no hay pena por ahora, pero te sometes a un tratamiento de drogas. Incumples el tratamiento de drogas, te vas para adentro. Cumples con el tratamiento de drogas, podemos incluso limpiar tus papeles. Debiéramos ayudarlo, además, ojalá, a encontrar trabajo. Eso es más barato para la sociedad panameña. Es más eficiente en el combate a la delincuencia. Saqué a un potencial delincuente de las calles para siempre. Es más humano. Traté a un enfermo como enfermo. A un alcohólico como enfermo, a un drogadicto como enfermo. México fue tan visionario que entendió que los tribunales de tratamiento de droga eran en realidad tribunales de tratamiento de adicciones, porque el tequila en México es importante y el alcoholismo era casi más impactante en el fenómeno delictual que la droga. Ahí hay una modificación total. Y aquí hay muchas preguntas que les dejo y vamos cerrando. Cosas que nos tenemos que preguntar, e insisto, no es que esto lo pregunten y digan, si no tengo todo contestado ahora estamos en problemas. No, no, no. Aquí hay muchas preguntas que en toda América Latina no nos hemos contestado. Pero, bueno, es verdad que el problema de nuestros ministerios públicos es la falta de recursos y de fiscales, porque la tendencia siempre es a decir, es que no podemos hacer las cosas porque nos faltan fiscales, nos faltan recursos. Yo he visto muchos ministerios públicos que con pocos recursos hacen cosas muy interesantes con lo que le van a comentar los colegas. Con mucha gestión, con mucha estrategia. No digo que no pidamos los recursos que necesitamos, digo que se puede hacer mucho más y mejor con lo que tenemos. ¿Es verdad que nuestros fiscales enfrentan flujos de casos inmanejables? Sí, con el sistema antiguo sí, pero si yo tengo otra manera de distribuir las cargas de trabajo, si yo tengo otra manera de organizarme, es otra la historia. ¿Cuál es la carga efectiva de los fiscales? Porque a menudo me dicen esto y yo me pregunto, ok, ¿cuál es la carga efectiva de tus fiscales? Silencio. No hay métrica, nadie está midiendo, nadie sabe. Entonces, ¿cómo sabe usted que le faltan fiscales si no sabe qué carga de trabajo tiene por fiscales? ¿Qué tipo de asuntos está viendo cada fiscal? Porque usted me dice que todos tienen 300, 400, 500 causas. Sí, pero de esas 500, 400 son delitos en el fondo archivados y que los tengo estadísticamente. Entonces, hay que pensar en eso también. ¿Tiene el Ministerio Público una organización que considere las funciones y objetivos de esta nueva justicia? Etcétera. Ahí tenemos muchas preguntas que les dejo para plantearse que de alguna manera son el cuestionamiento a lo que hemos ido hablando durante este rato. Simplemente para terminar con lo siguiente. Hay un nuevo paradigma. Yo sé que está muy manoseado, pero el concepto de paradigma quiere decir aquella verdad que yo no cuestiono. Aquello que yo doy por sentado porque me ha sido suficientemente probado o porque de alguna manera está instalado entre nosotros como un colectivo. Bueno, antes pensábamos que la única manera de hacer justicia en materia penal era la manera en que la hacíamos a la antigua. Y de repente hubo gente que nos vino a remover la cabeza y nos dijo, oye, hay un sistema distinto que es un adversarial, un acusatorio. Y oralmente se pueden llevar adelante investigaciones dirigidas por los ministerios públicos y se pueden llevar adelante juicios de manera oral, de manera más dinámico, más rápido, más transparente, más visible para la ciudadanía, incluso más educativo, más pedagógico. Bueno, se instaló este nuevo paradigma, que había otra manera, que daba más garantías al que es acusado de un delito y también más protagonismo eventualmente a las víctimas. Hemos fallado en esto último. Un sistema que es más efectivo, más rápido, pero nos falta probar la efectividad, porque hemos sido débiles en hacer que los ministerios públicos en el nuevo sistema sean efectivos en la persecución penal y lo demuestren. Necesitamos eso. Y por lo tanto, no hay recetas, sí hay muchos aprendizajes que son adaptables y es indispensable tener una línea de base y un estado de situación. Si no lo tienen, acá en el tercer distrito, yo les pediría que en estos días un esfuerzo que deben hacer es tener información estadística sobre el antiguo sistema. ¿Cuánto se demoran los juicios y las investigaciones en el antiguo sistema?
¿Cuáles son los resultados de esas investigaciones? Porque después los van a comparar necesariamente con el antiguo sistema y tienen que poder ustedes demostrar los cambios que ha habido a raíz de la SPA, del SPA. Se los pongo de la siguiente manera. Si hay mayor confianza en el nuevo sistema y aumentan las denuncias de delitos en el tercer distrito, la conclusión de los medios de comunicación muy rápidamente va a ser: ¿aumentaron las denuncias? Aumentaron los delitos. El nuevo sistema trae más delincuencia. Y resulta que no es así. La mayoría de los países que ha reformado su sistema ha aumentado las denuncias. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha creído en el nuevo sistema y redujo la cifra negra. Ustedes necesitan saber el número de denuncias en el antiguo sistema, necesitan ojalá tener una encuesta de victimización que les diga, a su vez, cuáles son los delitos que efectivamente se están cometiendo, cuántos se denuncian, y la diferencia entre esos dos, la cifra negra, para que después, cuando entren al SPA y aumenten las denuncias, y luego vuelvan a hacer una encuesta de victimización, y probablemente la victimización se mantenga igual, ustedes puedan demostrar que lo que ocurrió es que se redujo la brecha entre delito y denuncia, se redujo la cifra negra, y esa es una victoria del nuevo sistema, no un problema. Es una victoria del nuevo sistema. Pero tienen que poder demostrarlo. Y suena muy tecnócrata, perdónenme, yo soy abogado pero con formación en políticas públicas, pero los números hablan. Y es distinto porque si no la gente va a empezar con las sensaciones. Aumentó la delincuencia porque aumentaron las denuncias. No, ustedes tienen que poder demostrar la diferencia. Y tienen que poder comparar el trabajo del antiguo sistema con el del nuevo. Los resultados. Ah, pero es que aquí hay puertas giratorias. Está entrando y saliendo la gente. No, la gente fue detenida. En muchos casos no hubo prisión preventiva porque el sistema plantea que hay prisión preventiva para los casos más graves. Veamos las condenas. En la mayoría de nuestros países, cuando entró el nuevo sistema, hay un mayor número de condenados. Pero la imagen es, se fueron detenidos y salieron caminando. Puerta giratoria. ¿No? La respuesta es, en el antiguo sistema, tantas investigaciones, tantos condenados. En el nuevo sistema, tantas investigaciones, tantos condenados. Y hay muchos más condenados. Y hay mucha más gente cumpliendo pena en la cárcel que simplemente aguardando juicio en prisión preventiva. ¿Qué es mejor? Lo segundo, el nuevo sistema. Hay que demostrarlo, por eso es muy importante contar con esa información, es su responsabilidad de los equipos directivos, sobre todo a través de sus redes, tener esa información para poder contestar esas preguntas incómodas que van a surgir y contar, como les decía hace un momento, con mecanismos de medición ya ahora del sistema implementado para que ustedes puedan preguntarse cuando van manejando en el auto, ¿acelero o no acelero? ¿Para dónde voy? ¿Cuánto combustible me queda? Si me queda poco combustible, ¿cómo gasto ese combustible de la manera más adecuada? ¿A dónde llego? ¿A dónde puedo llegar con lo que tengo? ¿Qué hago con la gente que tengo? ¿Cómo organizo a la gente que tengo para enfrentar este fenómeno delictual? Es que yo voy a juicio, pero ¿y qué tipo de delitos? ¿Cambiaron los delitos? ¿Cambió mi canasta de delitos? Todas las cuestiones que van a hablar los colegas y que significa tener capacidad de toma de decisiones y usar las herramientas que les da el sistema. Ahí los dejo. Muchas gracias.